noches, espectadores de Miedo Profundo. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Hoy les quiero invitar nuevamente a lo que es otra sección de historias y relatos paranormales. Hoy hablaremos un poco de lo que es una historia acerca de lo que es en un cementerio y las consecuencias a la hora de lo que es interrumpir la paz de los muertos. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita y déjanos en los comentarios si tienes alguna historia paranormal que te gustaría que contáramos. Así que sin nada más que decir, sea bienvenido y disfruta de tus miedos más profundos. Es común que las personas visiten los cementerios para donar las tumbas de sus seres queridos. Aunque estos recintos guardan una serie de leyendas, algunas personas aseguran haber tenido extrañas experiencias al visitarlos y luego de esto. A continuación te quiero compartir un relato de la experiencia que tuvo una niña luego de llevarse una flor del cementerio general de la ciudad de Guatemala. Esto nos demuestra de que no hay que llevarse nada de los cementerios, y eso todos lo sabemos. Afirman algunas personas que hay gente que incluso se sacude los zapatos al salir de la ciudad de los muertos. En el caso de una niña que asistió a un sepelio en el cementerio general, pero jamás le habían dicho que no se llevara nada del lugar. Inocentemente, la pequeña se llevó en una bolsa una bonita flor roja de plástico que encontró en un nicho cercano a donde enterraban a una persona que jamás conoció. La tomó y en el momento justo en el que introducían el ataúd en uno de los nichos de la parte alta y nadie de los presentes se percató. Fue hasta la mañana siguiente que ante los gritos de su hija, la madre de la niña se dio cuenta que en aquella bolsa en donde guardaba sus juguetes más especiales se encontraba una flor roja, la que en realidad no llamaría la atención de nadie. Pero el objeto finalmente llamó la atención de la mamá, ya que los gritos de la pequeña se debían a que una señora muy vieja y con mal olor quería arrebatarle su bolsita para quitarle la flor. Eso fue lo que dijo la niña y luego señaló debajo de su cama, en donde decía que aquella vieja se había metido. La mamá preguntó a la niña y esta le mostró la flor. El horror de la madre llegó al enterarse de que la flor la había tomado del cementerio y llevado hasta su casa. Pero aún así no daba crédito a lo que su hija le decía, hasta que al agacharse y revisar debajo de la cama por la existencia de la niña, aquella preocupada madre se encontró con el rostro descarnado de una mujer de pelo blanco y alborotado. Los ojos completamente redondos y opacos, por falta de vida, la observaban desde el oscuro fondo debajo de la cama de la niña. El olor a muerte inundaba su habitación, y sin decir nada, tomó a la niña y temblando salieron de su casa rumbo al cementerio, en donde dejaron aquella flor en el nicho al que correspondía. Volvieron a casa con temor, pero aquel olor, mezcla de flores marchitas, agua reposada y putrefacción había desaparecido. Nunca más madre e hija volvieron a ver nada parecido, y tampoco volvieron a tomar nada del cementerio. Este relato nos enseña a que es mejor dejar a los muertos tranquilos, porque si no ellos nos visitan. Gracias por escuchar. En el basurero de la zona 3 de la ciudad capital, día a día son depositadas toneladas de desechos sólidos que los habitantes de la ciudad de Guatemala y municipios generan. Es un problema ambiental serio, pero aparte de eso, también encierran misterios inexplicables y sobrenaturales, que quienes habitan a sus alrededores cuentan. El relleno sanitario que está dividido por sectores.
Muy poco sabemos lo que realmente sucede dentro de aquel enorme lugar, menos aún su funcionamiento y la historia de cómo se convirtió poco a poco en hogar y fuente para muchas personas. Entre ellos conocí a Byron, quien hace algunos años conocí. Cuando lo conocí, Byron se dedicaba a la instalación de alfombras, era maestro, instalador y ganaba ya muy bien, pero no siempre fue así. En su adolescencia trabajó como recolector de basura en un camión y según él fueron días duros y tristes. Me contó que en una ocasión al retirar la basura de una casa, entre esta había algunos vidrios que cortaron profundamente uno de sus dedos. La sangre brotaba y manchaba la basura que había puesto en su costal. La persona que había sacado aquella basura solamente le quitó el bote que él había vaciado sobre el costal y cerró la puerta. Indiferente a lo que había sucedido, Byron se quitó la camisa y se la envolvió fuertemente en el dedo. La sangre no dejaba salir, pero al menos no seguía rociando y manchándolo todo, solo su sucia camisa de trabajo. Después de que sus compañeros le lavaban la herida con el agua que ellos tenían en el camión, lo llevaron a los bomberos en donde desinfectaron y trataron la herida. Obviamente le recomendaban no seguir trabajando, al menos hasta que sanara el dedo, pero necesitaba llevar el dinero que ganaba cada día a su casa, ya que era prácticamente lo único con lo que su mamá y sus hermanos contaban. Los dos niños eran muy pequeños, aún más pequeños que él, y aún no podían trabajar. Su mamá lavaba ropa ajena, pero no siempre había trabajo, así que aún suturado siguió trabajando ese día. Lo único que quedó fue una enorme cicatriz que deformó la huella dactilar de su dedo índice. Los años pasaron y Byron se había acostumbrado a aquel duro trabajo. No cualquiera te animaba a trabajar en el camión de la basura como te lo conoce. Byron contaba cómo separaban la basura valiosa en el camión y el resto era desechada en algunos de los sectores del enorme relleno. En una ocasión, a causa de un accidente, no llegaron temprano, tipo 4 de la tarde, al relleno a vaciar el camión. Así que lo poco que habían rescatado aquel día de entre la basura para reciclar, lo pasaban vendiendo en la terminal zona 4 de la capital. En algunas cuantas recicladoras funcionan. Luego repartieron el dinero y se despidieron de sus compañeros, quienes se fueron quedando en el camión. Byron, que vivía cerca del basurero, se quedó con el piloto del camión. Ambos irían a vaciar el camión al interior del relleno para dejarlo vacío y así trabajar al día siguiente. Byron nunca había entrado de noche y lo describió así: es como ir en medio de un desierto con dunas bien altas. Hay mucho silencio y lo único que se ve es el movimiento de los pájaros gigantes que bajan a excavar la basura a toda hora, pero sobre todo de noche es como estar en otro planeta. El piloto y Byron vieron cómo es que una de las dunas gigantes se movía hacia un lado y luego hacia otro. Era impresionante. Me contaba, era como ver una cuadra completa moverse lentamente y luego detenerse. Cuando la alarma se quedó en silencio y la enorme pila de basura se detuvo, algo como una especie de onda expansiva pegó primero contra el camión y luego contra una pared de tierra que estaba en algunos metros del camión. Bajo esa pared corría un pequeño riachuelo de aguas negras, aguas que se estremecieron cuando, a causa de la onda expansiva que chocó con la pared, la mitad de la fila de nichos se desprecipitó por el barranco y cayó entre ella. El piloto del camión necesitaba a Byron retirar las cajas de muertos que habían caído entre el río. Con una linterna que alumbraba prácticamente nada, caminaron los dos hacia el riachuelo, que a esa hora los ataúdes estaban destrozados entre la orilla del riachuelo y las aguas negras. También había muchos huesos largos y viejos esparcidos por el lugar.
Esto impresionaba un poco a lo que era Byron. Byron se levantó entre la oscuridad, buscó los fósforos para encender la vela que se quedaba siempre en la mesa donde comían. Los encontró y encendió uno. La habitación se iluminó y vio como un pequeño niño estaba sentado sobre la cama de su mamá. Se cubría la cara con sus manos completamente negras y seguía sudorando. Byron comenzó a hablar a su mamá más fuerte para despertarla. Mamá, despierta, hay alguien aquí. Mamá, mamá. El niño, aquel sentado sobre la cama de su madre, se abalanzó sobre Byron y gritó: ¡No! Al hacerlo descubrió su rostro y este era un esqueleto con restos de piel aún pegados. Gracias por escuchar.